Dentro de tu estudio de tanatología, ¿esto lo ven como algo posible? O sea, ¿lo del tema energético o lo ven como cosa aparte? Es una cuestión aparte. Lo único que sí te puedo decir es que dentro de la tanatología lo que sí vemos que podría determinarse como algo energético es algo que nosotros llamamos negociación y algo que nosotros hacemos que se llaman como acuerdos. ¿A qué voy con esto? Se supone, y digo se supone porque hasta hoy muy poca gente se ha ido y ha regresado y te dice, pues sabes que sí, eso, así sucedió, ¿no? Claro, claro. Se supone que cuando nosotros nos vamos a ir de este plano, hacemos como una negociación. Y esta negociación es con el Ser Supremo, con el que tú creas. Puede ser Dios, puede ser Cristo, puede ser quien tú quieras, ¿va? Y entonces en ese proceso de negociación le decimos algo así como, no seas malito, ¿no? Dame chance a que me despida de los míos y entonces ya me voy. Esta es la parte como que en la tanatología sí se ve o sí se alcanza a escuchar. O sea que sí es algo frecuente. Sí es algo que sí te llegan a comentar cuando estudias y sí lo ves físicamente. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de las personas que seguramente hoy nos están escuchando, y a lo mejor tú has escuchado casos, que entran al hospital y entonces les dicen, no, pues ya va mejorando tu familiar? Sí. La familia se emociona, ¿no? Y dice, no, ya, o sea, ya la libró, ya la hicimos. ¿Sí? Y entonces empiezan a ir a visitarlo y tal, y al otro día o a los 2 días resulta que fallece. Ese es el proceso de la negociación. Es como ese espacio que él pidió para poder estar bien, él o ella, para poder despedirse de los suyos. Ok, ya entendí. O sea, que pide como ese permiso a esa energía. Exacto. Déjame hablar, déjame estar bien, que me vean bien, digo lo que tenga que decir. Exacto. Y me voy. Exacto. Entonces, desde la tanatología, eso sí es algo que vemos, que digamos que podría ser como paranormal. Claro, ¿no? Sí. Porque es el contacto con la energía de tu Ser Supremo, quien quiera que sea. Eso es lo único que se ve desde el tema paranormal, ¿vale? Sí. Pero desde el tema paranormal hay otras cosas que, no sé, por ejemplo, te cuento que hace un mes más o menos, 1 o 2 meses, me tocó ver a un vecino, ¿no? Ajá. Y entonces yo lo vi a lo lejos y yo dije, como que lo noto extraño. Y entonces se me acercó y me dijo, hola, buenas tardes, señor, ¿no? Y me seguí caminando. Esto habrá pasado entre semana y el fin de semana, pues hay una plazuela, ¿no? Una plazuela comercial. Y resulta que cuando llego a la plazuela comercial están sus hijos ahí vendiendo y les digo, oye, ¿cómo está tu papá? ¿No? No lo veo aquí. Y entonces me voltean a mirar, se me quedan viendo así como, ¿mi papá? Y yo, sí. Mi papá falleció hace 1 año. ¿No? O sea, hablaste con una persona que ya no estaba. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que la tanatología o la ciencia incluso no podría explicar o no podría darle un razonamiento, ¿sabes? Claro, porque primeramente, ¿cómo tomas a ese ser o esa energía? A ver, ven, te voy a estudiar. Ajá, exacto. O no hay quien se haya ido de este plano y quizá haya regresado y haya dicho, oigan, me quiero prestar para que hagan estudios conmigo. Fíjense que vi esto. Pues no, hasta hoy no. O sea, existen los casos de, estuve a punto de irme, vi un túnel, ¿no? El clásico túnel, la luz, vi pasar mi vida rapidísimo en imágenes, así como si fueran fotografías, eso existe, ¿no? Y vi la luz y ¿qué te hizo regresar? Yo tengo un caso en específico, ¿no? De una persona que entrevisté y que yo le decía, ¿y qué fue lo que te hizo regresar? O sea, si ese espacio te daba tanta luz, te daba tanto descanso, te daba tranquilidad, paz, ¿qué te hizo regresar? Me dijo que justo cuando estaba viendo la luz, volteé a mirar y recordé a mi hijo. Y entonces al recordar a mi hijo fue como, no me puedo ir, y fue como regresar momentáneamente, ¿sabes? Sí. Pero fuera de eso, o sea, que alguien vaya traspasado la luz y que venga y te platique y te diga, mira, no sucedió esto, creo que hasta hoy no ha habido, ¿no? Sí, fíjate que los temas de como este tipo de aparición del que fuiste presente,
también, no te puedo decir que yo haya pasado por esos. De hecho, yo lo acabo de platicar en un episodio pasado que grabé con mi buen amigo Antonio Zamudio, que le mando un saludo, de personas que han visto a mi padre. Okay. Han visto a mi padre. Mi papá ya falleció. Yo creo que ya para estos tiempos ya todo el mundo sabe que ya falleció, pero a una persona se le manifestó, y lo curioso está en que se le manifestó con todo y su taxi. Wow. O sea, una cosa impresionante, porque pues de hecho yo tenía esa duda porque cuando platiqué del caso, personas se burlaban. Porque decían, ahora resulta que vienen en carro, que ahora vienen en vehículo. Pero pues el testimonio no fue mío, fue de una persona que no sabía que mi padre había fallecido, de que él estaba en su sitio de taxis, lo vio como siempre, fumando, tomándose su café, esperando pasaje. Y cuando esta persona fue a platicar con uno de mis tíos, oye, tu carnalito se ve bien. Oye, pero mi hermano ya tiene tantos meses de fallecido. Y esta persona pues casi le da un ataque. Oye, pero lo vi con todo y su taxi. O sea, digamos que no se subió al taxi, pero lo vio afuera, como, digamos, como en el sitio de taxi. Exactamente. Okay. Como mi papá tenía lo peculiar de que en este sitio de taxis era de los pocos taxistas nocturnos. Oh, ya. Entonces, pues era clásico verlo en el mismo lugar, de la misma forma, fumando, tomando su café. Okay. Y así lo vio. Así, tal cual. Entonces, esta clase de eventos sí, son algo bastante común en el tema paranormal. Fíjate, Nazaret, perdón que te interrumpa, fíjate que yo viví otro caso específico también. Y ese otro caso fue justamente con un vecino de donde vivo. Y entonces era un señor bastante agradable y nos llevábamos bastante bien con él. Un señor ya grande que no voy a dar como muchos detalles de cómo falleció, pero estuve como en ese proceso con él, ¿no? Y él se quedó como muy apegado a nosotros en el proceso. Y entonces, bueno, resulta que cuando él fallece, pues su esposa estaba súper mal, estaba súper triste. Y entonces pues nos pedía como que le ayudáramos con los documentos y que los ayudáramos con el proceso, y pues algo que nosotros realmente no podíamos hacer porque no éramos familiares directos, ¿no? Pero que sí podíamos estar como que acompañándonos en el proceso. Para no hacerte todo esto más largo, resulta que el día de su misa de los 9 días, que como sabes los católicos a los 9 días pues hacen el levantamiento de la cruz, exactamente, y le hacen su misa, ese día llegamos nosotros a la iglesia. Y entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia ya estaba súper llena. Entonces como que lo primero que hicimos fue, bueno, nos quedamos aquí afuera como de la iglesia, esperando a que termine, y desde aquí escuchamos la misa, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí. Y de repente vemos salir de adentro de la iglesia un señor con las mismas características de mi vecino. Y entonces nos impacta muchísimo a mi pareja y a mí, volteamos a verlo. Cuando lo empezamos a seguir con la mirada, era mi vecino. Con la misma vestimenta, usaba unas cachuchitas, con la misma cachuchita, la misma ropa. Era él, ¿no? Y entonces lo seguimos caminando, y atrás de él se fue otro vecino que también lo vio y que se quedó como, ¿cómo? Pero sí, o sea, si les están celebrando los 9 días y cómo es que está saliendo. Claro. Y entonces este vecino se queda como con la curiosidad y se va atrás de él. Y entonces salen de la iglesia ambos, y después cuando regresan al cuestionarle nos dijo, es que de pronto él desapareció entre la gente y ya no supe de él. Órale. Pero él también tuvo oportunidad de verlo. Y entonces ahí dices, ok, explicación lógica, ¿no? O sea, desde la ciencia, ¿cómo podríamos explicar ese tipo de casos? Claro. Porque, a ver, desde una persona viva existen estos desprendimientos, ¿no? Claro. Tuve un desprendimiento y estuve en tal lugar y tal, que también existen y que muchas personas lo han comentado, ¿no? Pero cuando una persona ya no está en este plano, ¿cómo lo explicas? Sí, tienes totalmente razón. Casos que hayas atendido en estas cuestiones, personas que hayan tenido un apego completo, que yo digo, no tiene nada de malo, es parte de la vida, que hayan pasado por una clase de procesos y que tú tengas así como que muy, muy presente de que, bueno, está teniendo algún tipo de manifestación paranormal, o él dice que lo ve.
has tenido este tipo de casos. Sí, y ni siquiera te puedo decir o sea, sí, esta persona lo ve, pero además se presenta en mi consultorio. ¿En serio? Sí, entonces, bueno, es una paciente mía, ajá, y entonces, pues, quien no está ya más es su papi, y él se presenta en mi consultorio, de pronto estamos platicando de él, pues de su proceso, obviamente, y ha habido ocasiones en que huele el consultorio al perfume de su papá, que dices, es algo momentáneo, o sea, a lo mejor sí, pues no sé, yo traigo un perfume quizá, o mi consultorio tiene el perfume de algún otro paciente, pero haz de cuenta que estamos en la consulta y de pronto empieza el olor, ¿no? Bueno, no quería platicar esto es algo muy personal, pero a mí me ocurre algo. Resulta que cuando yo hago esta parte del proceso terapéutico, cuando es a personas dolientes, es decir, a personas que perdieron algún familiar, en algunas ocasiones sus familiares se presentan a dar mensajes. Y no lo quería decir porque no es parte de la tanatología tradicional. Claro. ¿Vale? Esto es parte de alguna sensibilidad que se fue desarrollando o que ya traigo, pues, de naturaleza. Sí. Hace poco alguien me lo dijo, ¿tú piensas que estudiaste tanatología por coincidencia? No. Tú lo estudiaste porque ya traías un don y entonces ahora ayudas a la gente de otra forma, ¿no? Entonces, es raro cuando de repente, por ejemplo, yo le digo a algún paciente, tu papá te diría, ay, mi niña hermosa, estoy muy orgulloso de ti, lamento mucho que hayas vivido esto, y entonces empiezo a decir cosas así, que son los mensajes, pero nunca les digo, es tu familiar. Claro. Y entonces de pronto el paciente se desborda y es como por, ¿no? Al principio yo decía, ¿qué hice mal? Y entonces cuando ya como que se van como tranquilizando y todo esto, ¿qué pasa? Es que mi papá me decía mi niña. Es que mi papá usaba esta palabra. Es que mi papá así me decía. Y entonces ahí te quedas como, las primeras veces decía probablemente es coincidencia. Con el pasar del tiempo dije no es coincidencia. O sea, en tus sesiones tenías un tipo de mediumnidad como que no completa. O sea, nada más decías palabras. Solamente digo cosas que escucho. O sea, sí lo escucho. Ajá. Y escucho cuando me dicen, dile que esto, dile que me siento así, dile que lamento esto, dile que no se preocupe, dile que no se sienta así, y entonces lo expreso y entonces a veces los mismos pacientes me dicen, es que justo eso era algo que me preocupaba. Justo eso era algo que me dolía, ¿no? Mi papá me decía de esta forma. Mi papá acostumbraba a decirme así, ¿no? Ha habido casos en los que incluso se han levantado y me dicen, ¿puedo darte un abrazo? Y yo, sí. Y entonces me dan un abrazo y me dicen, es que te vi la mirada y parecía que estaba viendo a mi papá. O sea, sí. Yo no sé si se desborda más el paciente o yo, porque para mí es algo, pues, nuevo tal vez hasta cierto punto, ¿no? Oh, qué fuerte. Sí, eso es fuerte. Sí. Sí, hay personas que a veces el apego a su familiar. Mira, te cuento un caso, sin decir nombres, pero tengo un familiar cercano que su esposa falleció ya hace, ¿qué será? Sí, creo que ya lleva casi 3 años. Okay. Pero cada que habla de ella, llora. O sea, así esté cotorreando, esté en convivio, si habla de ella, llora. Y hay una cuestión bastante interesante en la cuestión de los fenómenos paranormales, que no sé si me haga segunda con eso. A ver. Pero se dice mucho que cuando no les dejas de llorar, cuando no les dejas de rezar, cuando prácticamente los estás llamando a que se manifiesten, a que no se vayan o a que también estén ellos en un apego
con el familiar que sigue vivo. Okay. Y en este caso de este familiar, su esposa se ha manifestado con ciertas personas que obviamente no saben que ya está fallecida. Okay. Y es algo que a mí me ha sorprendido, porque incluso a mí, amigos cercanos me han dicho, oye, ¿cómo está tal persona? No, pues es que ya falleció. No, pero es que yo la vi ayer. Y no, es que ya tiene tiempo que falleció. No me creen. Y la siguen viendo. Yo quiero pensar que él la llama. ¿Tú qué crees de esta situación? Yo creo que más bien ella tiene todavía cosas pendientes. Ajá. Por ahí hay un libro, justamente que habla de la tanatología, y que cuando yo lo leí me sentí súper identificada con esos textos. En el libro lo que te dice es que cuando tú te vas de este plano, te vas porque ya aprendiste lo que tenías que aprender en este plano, y ahora sigue como otro proceso de aprendizaje, ¿sí? Y ese otro proceso de aprendizaje, pues evidentemente no es aquí en la Tierra. Entonces en el libro explica la historia de un señor que deja a su esposa y a sus hijos. Y entonces en este proceso él está súper preocupado y dice, bueno, sí, enséñenme lo que ustedes quieran, pero porfa, o sea, déjenme ir a echarle un ojito a mis hijos, cómo están, no sé qué. Y entonces ahí les dicen, no, espérate, o sea, es que tú ya estás en otro proceso. Lo cual explicaría que aunque nuestros dolientes sigan llorando, pues ellos ya están en otro proceso. Claro. ¿Va? Bueno. Luego, en el mismo libro, se supone que le dicen, bueno, ok, cuando tu jardín, le entregan un jardín y le dicen, cuando tu jardín ya esté hermoso, antes de que pases al siguiente cielo, entonces sí, ya podrás bajar previamente a ver a tu familia. Y entonces él pues se emociona muchísimo y se pone a darle, ¿no? A trabajar su jardín. Cuando logra que su jardín florezca, él es mandado a la tierra. Y entonces él se da cuenta que cuando, o sea, se fue él y él había dejado a sus hijos pequeños. Y resulta que cuando él vuelve, su hija ya está en la universidad. Lo cual explicaría que los tiempos que nosotros vivimos aquí en la tierra no son los mismos que se viven en el otro plano. Claro. Que también ha sido como algo muy escuchado, ¿no? Cierto. Y entonces, también ahí se da cuenta que su hija aún lo extraña y le sigue llorando. Y entonces lanza una pluma de pajarito, ¿no? A la ventana. Y entonces empieza la plumita a bajar hacia la cama de la chica, ¿no? Y entonces la chica toma la pluma y la chica entiende que es un mensaje probablemente de algún ángel. Ella no determina que es de su papá. Pero entonces eso pareciera que es como este permiso que de pronto les dan para venirnos a visitar. Y desde el punto de vista de la tanatología, nosotros al contrario les decimos, llora, es tu proceso. No te contengas. No te contengas, es parte de lo que tienes que vivir, del sufrimiento, del dolor. No es fácil quitar el dolor, ¿no? Él ya está en otro plano o ella ya está en otro plano. Entonces, a mí me parece que más bien ella de alguna manera se sigue dando sus últimos pasos despidiéndose de ciertas personas. Sí. Esa sería la explicación que yo más bien le daría. Ay, qué buena explicación, ¿eh? Ahora sí me dejaste casi con el ojo cuadrado. Sí, qué interesante. Qué interesante. Sí, es que fíjate que es algo bastante común, sobre todo en la gente que, no puedo decir supersticiosa, no, creyente se podría decir, en este tipo de cosas. Porque hasta incluso yo lo podría decir o afirmar. Porque, como por darte un ejemplo, la situación de mi madre, que pues mi madre fue el pilar fundamental en nuestra vida, tanto mía como de mis hermanos. Pues yo nunca pedí que se me manifestara ni nada, no le lloré ya después de fallecida, porque yo no me quedé con ningún pendiente. Okay. Pero tengo algunos otros hermanos que sí. Y el proceso con ellos fue totalmente distinto al mío. Exacto. Entonces, en algunos de ellos, de mis hermanos, sí hubo algún tipo de manifestaciones, no presenciales, sino en sueños, que fueron un poco terroríficas hasta cierto punto. Okay.
y lo voy a mencionar así claramente, mi hermano Germán, que lo quiero muchísimo y le mando un saludo. Él en ese tiempo, tuvo problemas con mi madre. Okay. Tuvo muchos problemas con mi madre. No era una relación muy sana, que digamos. Incluso yo llegué a tener muchos problemas con él por defender a mi madre. Uh-huh. Sin embargo, pues mi madre, pues ya te imaginarás, siendo la mujer que ama a todos sus hijos, prefería que no peleara a nadie. ¿No? Claro. Tú no te metas, ni tú tampoco, y así sucedía. Resulta que enferma. Después de que enferma, todo su proceso de enfermedad, yo lo pasé con ella. Hice hasta lo imposible para que ella pudiese sobrevivir. No sucedió. Pero yo hice hasta lo imposible hasta el último momento. Hasta subirme a cantar a camiones para pedir dinero. Okay. Hice hasta lo imposible. Entonces, cuando sucede de que fallece, muchos me decían, pero ¿por qué no le lloras? Oye, ¿qué? ¿La odiabas o qué? Uh-huh. Les digo, no, es que no, siento que no tengo la necesidad. Exacto. O sea, como que no, yo me sentía en paz, en pocas palabras. No tenías pendientes. Exactamente. Uh-huh. Pero mi hermano sí estaba devastado. Porque incluso cuando veníamos detrás de del vehículo que venía transportando a mi madre, pues venía diciéndolo en voz alta. La traté mal. La traté muy mal. Y a él se le manifestó de una forma bastante fea, fuerte, se podría decir, porque él la soñó y él estaba en un proceso donde se estaba haciendo mucho daño a sí mismo. Uh-huh. Y mi mamá le decía en este sueño, presuntamente se veía en un edificio como unos departamentos o algo similar, y le decía a mi mamá, pásate. O sea, estaba haciendo una invitación, pásate. Y que él no, ¿cómo que no? Pásate. Es lo que quieres. Pásate. Y que corrió. Después de eso, él tuvo una mejora increíble. O sea, empezó a mejorar sus actitudes. Ya no le dolió tanto esta cuestión de su vida. Pero cada quien vivió su proceso a su forma. Así es. A él se le manifestó así. Uh-huh. A mí no se me volvió a manifestar. Pero yo creo que era porque yo no lo necesitaba. A ver, cuando se vive un duelo familiar, ajá, decimos que se viven muchos duelos. Sí, claro. O sea, por ejemplo, imaginemos que una familia conformada por papá, mamá y, digamos, 3 hijos, digamos que el que se va es papá, uh-huh, pues se van a vivir 4 duelos distintos, así ¿no? Es. La mamá al final está perdiendo una pareja y los otros 3 hijos, aunque son hijos, cada uno tuvo un nivel de acercamiento, un nivel de convivencia, un nivel de apego diferente. Claro. Por tanto, cada uno va a tener un duelo muy diferente. Entonces, eso también, hay veces que entendemos que en los procesos de duelo, además del apego que tenemos con la persona, el dolor viene más allá de. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el dolor viene porque a lo mejor me sentía resentida con esa persona que se fue, porque a lo mejor no le pedí disculpas, claro, porque a lo mejor le hice daño, porque ahora me arrepiento de no haberle ayudado, porque, o sea, por infinidad de situaciones más allá del apego, ¿no? Y entonces dentro de esto también, por eso existen algo que nosotros llamamos rituales, ¿no? Que nada tiene que ver con la brujería. Claro, claro. Que son rituales, o sea, también se vale la brujería, ¿no? Que son rituales que van muy enfocados a la despedida, ¿sí? Que lo que hacemos es que el familiar logre despedirse de esa persona que ya no está. Aunque esa persona se haya ido hace 2 años, hace 3 años, O sea, tú te puedes despedir de una manera honrosa hacia esa persona, es decir, pidiéndole disculpas, agradeciéndole, pero también diciéndole, oye, tú también fuiste así conmigo, ¿no? O sea, por eso me dolió y por eso reaccioné así. Entonces, pero empiezas un poco como a contener, o más bien a sacar los sentimientos contenidos que tuviste. Y entonces ese proceso ayuda muchísimo a las personas. Claro.
¿no? Claro. Ese proceso también lo hacemos una de dos, o en el momento en el que es la despedida de la persona, es decir, en el funeral, o tiempo después si la persona siente que no se ha desprendido y que tiene que pedir disculpas y que tiene que hablar con esa persona, y que también lo hacemos así, ¿no? Sí. Y es una manera también de dar tranquilidad a las personas dolientes. Sí, fíjate que esa clase de procesos yo los he visto en personas que tienen... creo que es exactamente igual, casi igual. Uh-huh. Fui en alguna ocasión a reuniones de grupos que son de alcohólicos, personas que consumen algunas sustancias y neuróticos. Uh-huh. Que yo no soy nada de eso, aclarando. Yo no soy. Fui por invitación de algunos amigos que me dijeron, es una experiencia muy bonita, tienes que vivirla, te ayuda mucho. Dije, bueno, pues voy. Y sí, hacen esta clase, no puedo decir que es una terapia profesional, uh-huh, pero es muy similar. Uh-huh. O sea, de estar en ese convivio, que son las famosas haciendas, cuando estás en esta clase de convivio, tratan de identificar lo que más te duele o cuál es tu problema. Uh-huh. Incluso cuando mencionan la cuestión del alcoholismo, ellos dan con un punto de que, a ver, ¿con quién tienes problemas? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Y es cuando sacan, es que a mi papá le pegaba mucho a mi mamá, y después de que le pegaba a mi mamá, a mí me hacía esto y el otro, y me refugié en el alcohol, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces recuerdo, eso sí lo puedo mencionar, que te daban un bat de béisbol, uh-huh, te ponían a un lado de un colchón y decía, ¿a qué le tienes coraje? No, pues a mi papá, dale, suéltalo. Y ya después, bueno, eso yo lo escuché muchas veces, después de que hacían todo eso, y después él pedía perdón, perdóname, uh-huh, perdóname, pero si me trataste así. Así es. Me tocó verlo. Yo creo que es muy similar, ¿no? Sí, es algo muy similar. Bueno, en el caso, por ejemplo, incluso de lo que tú mencionas del bat, yo lo hago directo. O sea, tengo un puff, ajá, que lo que hago es justamente al puff le pegan y desde ahí descargan todas sus emociones como fuertes. No te puedo decir negativas, porque a veces pensamos, es que el miedo es negativo, ¿no? Pero el miedo nos sirve también como un modo de protección. Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un pequeñito en la calle, ¿no? Cuando ves un pequeño en la calle y que ¿a poco no te ha pasado que pasan corriendo así enfrente del carro y tú te frenas, ¿no? Claro. Sí. Y a lo mejor el niño se asusta y entonces la siguiente ocasión ya no se va a pasar corriendo así. Exactamente. Porque ya le da miedo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora va a voltear a ver a los lados, que no venga nadie, y entonces va a pasar. Entonces, ahí es la muestra de que el miedo también sirve como un protector. Claro. Entonces, no diría emociones negativas, sino toda esta descarga de coraje, de adrenalina, de rabia, sí también lo hacen. Y también este proceso de despedida, ¿no? Hay incluso un proceso con algo simbólico que lo que hacen es que lo dejan volar, claro, que es como una forma de decir, pues, ya se va. Y alguien me decía, ¿y qué puede hacer eso? Pues mucho. A lo mejor para quien no lo está viviendo, diría, para algunos podría ser como empezar el proceso, ahora sí, del duelo. Ajá. Y para otros sería como darle el cierre al proceso del duelo. Okay. ¿Por qué para empezar? Porque es como cuando empiezas a caer en cuenta de que ya no está físicamente, ¿no? Sí. Esa silla vacía que va a representar en tu casa, ¿sí? Pero para otros es el cierre del proceso, porque a lo mejor ya pasaron por el proceso, ya tuvieron 2-3 años, claro, y entonces para ellos es como ahora sí, ya te vas, ¿no? Te Así dejo es. ir, te suelto, ¿no? Y suelto mis apegos, aunque siempre, te voy a tener en el pensamiento, ¿no? Claro.